Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV Gökberk Demirci y Özge Yağız. Volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El latido del Bósforo. Una tarde de otoño en Estambul, Çağatay Ulusoy caminaba por la orilla del Bósforo buscando un poco de tranquilidad entre el bullicio de la ciudad. A pesar de su fama y éxito como actor, sentía que algo faltaba en su vida. Mientras observaba las luces reflejadas sobre el agua, una joven llamada Elena se sentó en un banco cercano con un libro entre las manos. Una ráfaga de viento hizo que algunas páginas se soltaran y volaran por el paseo. Sin pensarlo, Çağatay corrió para ayudarla a recogerlas. «Gracias», dijo ella con una sonrisa tímida. «Ha sido un placer», respondió él, devolviéndole el libro. Lo que comenzó como una conversación casual se convirtió en largas caminatas junto al mar, cafés compartidos y noches llenas de historias. Elena admiraba a Çağatay no por su fama, sino por su sencillez y su gran corazón. Él, por su parte, encontraba en ella una paz que nunca había conocido. Con el paso de los meses, ambos descubrieron que el amor aparece cuando menos se espera. Entre los atardeceres dorados de Estambul y las suaves olas del Bósforo, nació una historia que parecía escrita por el destino. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Çağatay tomó la mano de Elena y le dijo: «He interpretado muchos personajes en mi vida, pero contigo siento que por fin estoy siendo yo mismo». Ella sonrió emocionada y respondió: «Y yo encontré en ti el capítulo más hermoso de mi historia». Desde entonces caminaron juntos por la vida, demostrando que el verdadero amor no necesita guiones ni cámaras, solo dos corazones dispuestos a latir al mismo ritmo. Un amor nacido entre sueños. Çağatay Ulusoy siempre había creído que el destino tenía formas misteriosas de unir a las personas. Durante una pausa de trabajo en Estambul decidió pasar unos días lejos de las cámaras y de la vida acelerada que lo rodeaba. Una mañana, mientras disfrutaba de un café frente al mar, conoció a una joven llamada Sofía, una fotógrafa española que estaba visitando Turquía por primera vez. Ella estaba intentando capturar la belleza del amanecer cuando una fuerte ráfaga de viento hizo caer su cámara. Çağatay la ayudó rápidamente y, después de intercambiar unas palabras, comenzaron a conversar. Lo que parecía un encuentro casual se transformó en una amistad especial. Juntos recorrieron las calles históricas de Estambul, admiraron los colores del Gran Bazar y compartieron largas conversaciones sobre sus sueños y esperanzas. Cada día fortalecía el vínculo entre ellos. Sofía descubrió a un hombre amable, sincero y lleno de sensibilidad detrás de la fama. Çağatay encontró en ella una persona capaz de comprenderlo sin juzgarlo. Una noche, mientras contemplaban las luces reflejadas sobre el Bósforo, él tomó suavemente su mano. A veces buscamos la felicidad muy lejos, sin saber que puede aparecer justo frente a nosotros. Sofía sonrió y respondió: «Y a veces un viaje inesperado puede cambiar una vida para siempre».
Bajo el cielo estrellado de Estambul nació un amor sincero, construido sobre la confianza, la amistad y la ilusión de compartir el futuro juntos. Desde aquel día, ambos comprendieron que las mejores historias de amor no son las que se escriben en un guión, sino las que nacen de los encuentros más inesperados. El secreto del corazón. Kagatai Ulusoy estaba acostumbrado a los focos, las cámaras y la atención del público. Sin embargo, detrás de su sonrisa deseaba encontrar a alguien que lo quisiera por quien era realmente. Una tarde lluviosa en Estambul, entró en una pequeña librería para refugiarse de la tormenta. Allí conoció a Luna, una joven escritora que pasaba horas rodeada de libros y sueños. Cuando sus miradas se cruzaron, ninguno imaginó que aquel encuentro cambiaría sus vidas. Durante semanas volvieron a encontrarse por casualidad en diferentes lugares de la ciudad, en una cafetería junto al mar, en una galería de arte y en las calles iluminadas por las luces de la noche. Poco a poco, las conversaciones se hicieron más largas y las despedidas más difíciles. Luna veía en Kagatai a un hombre noble y sensible. Él encontraba en ella la tranquilidad que tanto había buscado. Juntos compartieron secretos, risas y momentos inolvidables bajo el cielo de Estambul. Una noche, mientras caminaban por la orilla del Bósforo, Kagatai se detuvo y miró las estrellas. Dicen que cada persona tiene una historia escrita por el destino, dijo él. Creo que la mía comenzó el día que te conocí. Luna sonrió emocionada. Entonces espero formar parte de cada capítulo que venga después. El sonido de las olas acompañó aquel instante mágico. Desde ese día, sus corazones caminaron en la misma dirección, demostrando que el amor más hermoso suele aparecer cuando menos se espera. Y así, entre sueños, esperanza y ternura, nació una historia que ninguno de los dos olvidaría jamás. El reencuentro del destino. En una luminosa mañana de verano en Estambul, Gökberk Demirci observaba el Bósforo desde una cafetería tranquila. Aunque su carrera iba bien, sentía que algo faltaba en su vida. Ese mismo día, Özge Yağız paseaba por la ciudad después de terminar una intensa jornada de trabajo. Necesitaba un momento para desconectarse y disfrutar de las pequeñas cosas que la hacían feliz. El destino tenía otros planes. Una inesperada lluvia los llevó a refugiarse en la misma librería antigua. Entre libros, risas y conversaciones espontáneas, redescubrieron una conexión especial que parecía haber estado esperándolos todo ese tiempo. Durante las semanas siguientes compartieron tardes llenas de aventuras. Visitaron rincones escondidos de Estambul, contemplaron las puestas de sol sobre el mar y hablaron de sus sueños, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. Una noche, mientras caminaban por una calle iluminada por faroles, Gökberk se detuvo y miró a Özge con una sonrisa sincera. A veces la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos, dijo. Özge asintió y respondió, y a veces las mejores historias comienzan de la manera más inesperada. Ambos continuaron caminando juntos bajo el cielo estrellado. No sabían qué les depararía el futuro, pero estaban seguros de una cosa: aquel encuentro había marcado el inicio de un capítulo muy especial en sus vidas. Y así, entre sueños, esperanza y momentos inolvidables, nació una historia que permanecería para siempre en sus corazones.
Esta es una historia ficticia inspirada en personas reales y no describe hechos reales. Chispas Corazón Rojo. Entre el amor y el destino en Estambul. Gökberk Demirci vivía un momento de cambios en su vida profesional cuando un nuevo proyecto lo llevó nuevamente a Estambul, una ciudad que siempre le traía recuerdos importantes. Por otro lado, Özge Yağız estaba enfocada en su carrera, creciendo paso a paso y enfrentando nuevos desafíos que la hacían más fuerte cada día. Sin embargo, en su interior todavía guardaba emociones del pasado que no había logrado olvidar del todo. El destino volvió a cruzarlos en un evento relacionado con el mundo del cine. Al principio, ambos intentaron mantener la distancia como si el tiempo hubiera borrado lo que una vez sintieron. Pero bastó una mirada para que todo regresara. Durante la noche, entre luces, cámaras y conversaciones, se encontraron a solas en un balcón con vista a la ciudad. El silencio entre ellos decía más que cualquier palabra. El tiempo no cambia todo, dijo Gökberk con calma. Özge lo miró con serenidad y respondió. Pero nos enseña a entenderlo mejor. A partir de ese momento comenzaron a reconstruir una relación basada en respeto, madurez y recuerdos que aún seguían vivos. No era una historia perfecta, pero sí una historia real, de esas que se escriben lentamente con el corazón. Pasearon nuevamente por Estambul, esta vez sin prisa, sin promesas apresuradas, solo viviendo el presente. Y mientras las luces de la ciudad brillaban sobre el Bósforo, ambos comprendieron que algunas conexiones no desaparecen, solo esperan el momento adecuado para volver. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.